Estamos saliendo por Facebook también, por si ¿Comenzamos ya? acaso. Sí, sí, empieza nomás, yo creo. Ok. Empieza nomás, tío. Ok. Bueno, buenas noches, hermanos. La verdad es que esperábamos haber salido por YouTube precisamente para entregar el Evangelio a las personas, porque es una parte más fácil hacerlo por YouTube, pero sabemos que fue absolutamente imposible. Y confiamos que dentro de los que estén junto con ustedes en casa hay alguna persona que no conozca al Señor. Porque la verdad es que el mensaje es un mensaje evangelístico. Ya no es un mensaje para los hermanos, perdón, para los hermanos directamente, aunque sabemos que siempre es bueno volver a escuchar el Evangelio, porque igual aprendemos. Franco, revisa que estoy saliendo en... Así que lamentablemente las cosas técnicas a veces se imponen y no es posible hacer lo que queríamos, pero vamos a tener una pequeña meditación en base al tema que yo traía preparado para hoy, para las personas sin Cristo, y que puede servirnos también a nosotros para hablar a otros de Cristo. Y confiamos que en el transcurso de este rato se conecte a alguien que no tiene al Señor. Además que entiendo que estamos saliendo por Facebook, así que igual pueden haber personas que no conocen a Cristo y que van a escuchar este mensaje. Damos a todos la bienvenida y vamos a tener un instante para orar al Señor para que Él pueda guiarnos en el mensaje de esta noche. Así que les invito a todos ahí en sus hogares para que inclinen sus rostros, cerremos los ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tenemos este tiempo para abrir las Escrituras. El propósito original era salir por una plataforma que nos permitiera llegar a personas sin Cristo, pero tú no lo has querido así, Señor. Tú conoces las razones y es por esto que estamos ahora los hijos tuyos reunidos solamente, quizá algunos amigos también, y queremos orar para que tú estés dirigiendo este tiempo, que tú estés dando bendición a tu palabra, porque es tu palabra, y sabemos que tu palabra es verdad, y tu palabra es viva, es eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Y sabemos, Padre, que aunque los tuyos conocemos ya a Cristo, conocemos el Evangelio, tenemos la salvación, aún así siempre es bueno que podamos recordar y aprender un poco más de tu palabra. Rogamos tu bendición para lo que podamos decir esta noche, para la palabra tuya que vamos a leer y para los comentarios que podamos entregar también. Nos encomendamos a ti y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar en la Biblia un pasaje que es muy conocido de los creyentes, de la gran mayoría de los creyentes, y que se encuentra en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leer allí en los versículos 13 y 14. Estoy recordando que el año pasado, por ahí por el mes de abril, en nuestro local de reuniones tuvimos una serie de conferencias sobre un cuadro bíblico que se intitula Los dos caminos y los dos destinos. Y estuvimos viendo bastantes cosas allí durante unos 10 días por lo menos. Así que este pasaje es muy conocido de todos, y si hay algún amigo o amiga que no lo conoce, le invito a oír con atención lo que voy a leer, porque las palabras que aquí encontramos son dichas o fueron dichas por el Señor Jesucristo. Él dijo a sus oyentes: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta ahí la lectura
por el momento de las Escrituras. Es muy importante que sepamos en qué momento el Señor dijo estas palabras y a quién se las dijo. Si nosotros vamos al capítulo 5 de este libro, vamos a encontrar allí que al inicio del capítulo el Señor se encontró con una gran multitud de personas. Y en vista de aquello, él subió a un monte. Nos dice allí Mateo 5, verso 1. Y estando allí se acercaron a él sus discípulos. Ahora bien, a partir de esa parte del capítulo, a partir del inicio del capítulo 5, durante todo el capítulo 5 y el 6, y hasta donde leímos hoy día, capítulo 7, verso 13, el Señor entregó una cantidad grande de enseñanzas. Y que bien podríamos decir que son las normas que Él estableció para su reino. Es muy interesante recordar, y muy importante recordar, que el Señor Jesucristo, cuando vino la primera vez, Él vino primeramente al pueblo judío. Él vino a lo suyo. Y durante un tiempo, cuando se inició su ministerio, Él precisamente hablaba principalmente con judíos, con su pueblo. Aquí mismo en Mateo leemos, en dos partes por lo menos, de que Él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, vino primero a ellos, porque eran el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Recordemos también que antes que Jesús apareciera, apareció un hombre llamado Juan el Bautista, que durante un tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, estuvo anunciando la llegada del rey. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Juan el Bautista habló, fue el precursor del rey que venía. Y después apareció el Señor Jesucristo, como dije primero, los judíos. Ahora bien, estos tres capítulos, el 5, el 6 y el 7, podemos decir, como ya lo he señalado, que son las leyes del reino del Señor, las normas que Él estableció para su reino. Lo interesante del caso es que yo sé que hay muchas personas que conocen cosas de estos tres capítulos, porque este mensaje del Señor se le llama el Sermón del Monte. Seguramente se le dio ese nombre porque, como mencioné al comienzo, Él subió a un monte. En aquel lugar Él empezó a enseñar la palabra de Dios. Entonces se le conoce como el Sermón del Monte. Ahora bien, es muy probable que mis hermanos conozcan personas que dicen: mire, yo quiero seguir las normas del Sermón del Monte, y siguiendo esas normas seguramente Dios me va a recibir. Ahora es probable incluso que entre mis oyentes esta noche haya también alguien que piense así, que está tratando de seguir las normas de estos tres capítulos. Pero si uno hace un examen de los tres capítulos, se va a dar cuenta que las exigencias del reino del Señor son muy grandes, demasiado grandes, y que no se pueden llevar a la práctica a menos que uno ya conozca al Señor en su vida. De otra manera es imposible. Además que tenemos que tener en cuenta que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que cumpliendo estas normas vamos a llegar al cielo, vamos a ser salvos. La Biblia en otros pasajes enseña claramente que la salvación es solo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si hay alguna persona que está oyendo esta noche, o si usted, hermana, hermano, conoce a alguien que tiene ese concepto, debemos decir que está muy equivocado. Porque no por tratar de cumplir las normas de estos tres capítulos, uno va a ser salvo. Si uno observa los tres capítulos, se va a dar cuenta de las grandes exigencias de las normas del reino de Dios. Ahora bien, el Señor enseñó estas cosas, quizá a cuánta gente, a una gran multitud. Y de ellos había gente, discípulos. Y sabemos que un discípulo es alguien que sigue a un maestro.
Entonces había muchos que le seguían a él y había una gran multitud que estaba siempre buscándole. Y él habló todas estas cosas de estos 3 capítulos. Y entonces casi al final, donde hemos leído aquí, en Mateo 7, del versículo 13 y 14, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 27, es como el epílogo de este discurso. Es como la parte final del Sermón del Monte. Y es la parte donde el Señor llama a sus oyentes a hacer algo muy importante. Porque leímos aquí en el versículo 13 que Él les dice, entrad por la puerta estrecha. Ahora, si Él le dice a sus oyentes, entrad por la puerta estrecha, es porque ellos estaban afuera de esa puerta. Eso es muy claro. Si uno va a la casa de alguien, bueno, en este tiempo es muy difícil ahora por el tema de la pandemia, pero en tiempos normales, si uno va a la casa de alguna persona, golpea allí, y esa persona le abre la puerta y le dice, entre. ¿Por qué se lo dice? Porque uno está afuera. Y es lo mismo que hace el Señor aquí. Después de haber enseñado una gran cantidad de cosas, le dice, ahora entren. ¿Entren a qué? Él les habla de que tienen que entrar por una puerta estrecha para continuar por un camino angosto que lleva a la vida. Y si el Señor les dice eso a sus oyentes, es porque ellos estaban, como digo, fuera de esa puerta y no estaban en ese camino angosto que lleva a la vida. Es porque ellos estaban en otro camino. Es porque ellos habían entrado por otra puerta diferente. Por una puerta, como dice el Señor acá, ancha, e iban por un camino espacioso, pero que conducía a la perdición. Entonces el Señor les hace el llamado, un llamado imperativo, una orden, entrad, porque estaban fuera. Ahora bien, puede que alguien diga, ¿y por qué Jesucristo ocupa esta figura de una puerta, de un camino? ¿Por qué habla de un camino espacioso y habla de un camino angosto? ¿A qué se refiere cuando él habla de esta forma? ¿Por qué él ocupa esta figura de caminos? Ahora, es muy fácil que podamos entender por qué. Nosotros sabemos lo que es un camino, todos lo sabemos. Y sabemos que un camino conduce a algún lugar. Y sabemos que un camino es para, valga la repetición, para caminarlo, para andar por él. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla aquí de un camino espacioso por el cual van muchos, dice que por ese camino espacioso muchos van andando día a día, es lo que quiere decir el Señor. Van en su forma de vivir por ese camino. Por otro lado, él habla de aquel camino angosto que parte con una puerta estrecha y que también es para vivirlo, es para andarlo. Yo creo que si nosotros pensamos en eso en esta noche, nos va a quedar muy claro la razón por qué Jesús usó esta figura. Ahora bien, si nosotros vamos a otros pasajes de las Escrituras, vamos a ver con mayor claridad lo que significa cada uno de estos dos caminos. Tanto el camino espacioso como el camino angosto. Porque el apóstol Pedro, cuando habla a los creyentes a los cuales él escribió su carta, la primera carta, les dijo a ellos, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir por medio de la sangre de Cristo que él derramó. ¿Qué les dice allí? Que esas personas que ya conocían a Cristo, antes de conocer a Cristo, tenían una vana manera de vivir. Es decir, la vida de ellos no tenía ningún sentido. La vida de ellos no tenía ningún propósito real. La vida de ellos con respecto a Dios era una vana manera de vivir. Y eso es lo que precisamente representa el camino espacioso. Representa una manera de vivir aquí en el mundo con respecto a Dios. Por otro lado, el camino angosto representa otra manera de vivir con respecto a Dios.
Y en esa misma parte, cuando Pedro habla a los creyentes y les dice que el Señor les había rescatado de la vana manera de vivir que tenían por medio de la sangre de Cristo, también les dice a ellos que la manera de vivir que tenían ahora, una nueva manera de vivir, ellos debían vivir en obediencia y en santidad a Dios. Y ahí nos queda claro, hermanos y amigos, nos queda claro qué quiso decir el Señor Jesucristo aquí cuando habló de un camino espacioso donde van muchos y cuando habló del camino angosto donde van pocos. Él habló de las únicas dos maneras de vivir que existen acá en la tierra con respecto a Dios. Solo dos maneras de vivir, que finalmente conducen a dos maneras de morir y que conducen finalmente también a dos lugares diferentes en la eternidad. El Señor es muy sencillo para hablar aquí. Y creo que todos nosotros, al meditar en esto, nos va a quedar más claro. E incluso para cualquiera de mis hermanos en la fe que de pronto quiera conversar con alguna persona respecto al Evangelio, esto es algo muy sencillo que le puede ayudar. Hay dos maneras de vivir con respecto a Dios. Hay dos maneras de morir y hay dos destinos eternos y nada más. Ahora bien, sería bueno preguntarse esta noche a los que estamos en esta audiencia virtual, ¿en cuál camino estoy? Yo sé que en esta noche la gran mayoría de los que estamos acá juntos ya estamos en el camino angosto. Sabemos lo que es eso. Pero es probable que haya alguna persona, ya sea joven o de edad, que no está muy seguro, que parece que no tiene muy claro el asunto. Entonces yo quiero preguntarle en esta noche, ¿dónde está usted? ¿En cuál de los dos caminos? ¿Cuál es su manera de vivir delante de Dios? ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Recuerda usted algún momento en su vida cuando dio un paso de fe para dejar la vana manera de vivir y entrar a vivir una nueva manera de vivir? Porque eso es lo que nos presenta el Evangelio. Uno tiene una vana manera de vivir que a Dios no le agrada, que lo hace vivir a uno de espaldas a Dios y caminando rumbo a la perdición. Y que si uno sigue por ese camino espacioso y no cambia de ruta, por así decirlo, va a llegar el momento que va a morir en sus pecados y va a ir a la perdición eterna. Entonces es muy importante tener esto muy claro y precisamente en esta noche. Si es que hay alguien oyendo que no sabe realmente por cuál camino va. Por eso que el Señor aquí, cuando está terminando este discurso, como dije, del Sermón del Monte, llama a todos sus oyentes a entrar por una puerta angosta o estrecha, dice claramente acá, y continuar por el camino angosto. Es decir, este camino angosto, esta nueva manera de vivir tiene un comienzo. Y ese comienzo es cuando uno da un paso de fe para entrar a ese camino. Y ya vamos a ver luego a qué se refiere ese paso de fe. Y precisamente si el Señor dijo a sus oyentes, entren por la puerta estrecha, es porque ellos estaban fuera. Es porque ellos estaban viviendo una vana manera de vivir delante de Dios. Ahora, alguien podría decir, oiga, pero ¿y de qué manera yo puedo saber de qué manera es la vida vana delante de Dios? ¿De qué forma yo descubro que estoy en el camino espacioso? ¿De qué forma me doy cuenta que estoy viviendo una vida vana delante de Dios? Si nosotros seguimos leyendo el resto del capítulo, desde los versículos 15 hasta el versículo 27, vamos a ver que el Señor habla de tres aspectos de cómo es la vida en el camino ancho o espacioso, de cómo es la vida sin Dios, de cómo es esa vana manera de vivir. Veamos. Seguramente la gran mayoría tiene su Biblia abierta en casa. Si alguien no la tiene, puede seguir oyendo con atención, pero el que la tiene puede escuchar lo que estoy diciendo en este instante. Porque entre el versículo 15 y el versículo 20 de este mismo capítulo, el Señor hace una mención de gente que era falsa, que eran falsos profetas y que no actuaban de acuerdo a las normas de Dios
Incluso dice que eran profetas que venían vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Y dentro de todo lo que el Señor dice en este párrafo respecto a esas personas, el Señor pone un ejemplo en el versículo 17. Y Él habla de dos clases de árboles. Dos clases de árboles. Un árbol bueno y un árbol malo. Y precisamente el Señor, al hablar de estos falsos profetas, está hablando de un árbol malo. Y un árbol malo, dijo el Señor, da un fruto malo. Da un fruto malo. Y esta es una característica de toda persona que está todavía en el camino espacioso y que aún no está caminando como Dios quiere. Esta es una de las características. Da malos frutos. Es un árbol, empleando la figura del árbol, que no da buen fruto para Dios. La vida de esa persona no es del agrado de Dios. Su fruto es malo. ¿Y por qué? Porque esa persona no se somete a la voluntad de Dios. Porque en la palabra de Dios, la voluntad suya es sumamente clara. Me recuerdo que hace unas 3 semanas atrás tuve la oportunidad precisamente de hablar del Evangelio por este mismo medio y veíamos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y allí veíamos en un pasaje bíblico que Dios no quiere que nadie se pierda, sino Él quiere que todos se arrepientan, que se vuelvan a Él, que dejen el mal camino y crean en Jesucristo, que reciban por medio de la fe el don de la salvación. ¿Y qué pasa con la persona que va por el camino espacioso? Si no se somete a lo que Dios dice, su vida no es de buen fruto para Dios. Es un árbol que da mal fruto. Es un árbol malo. Ahora yo le pregunto, amiga, amigo, usted que está con nosotros esta noche, ¿cómo son sus frutos respecto a Dios? Piense un momento. ¿La vida suya agrada a Dios? ¿Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, su manera de vivir, las prácticas suyas, agradan a Dios? Es muy importante tener en cuenta eso, porque ahí tenemos una característica clarísima de una persona que está en el camino espacioso y que lleva una vida vana, sin sentido, sin propósito, sin ningún objetivo real. Ahí tenemos un elemento. Pero el Señor sigue hablando aquí, y entre los versículos 21 hasta el versículo 23 del mismo capítulo, Él habla de otra forma, pero refiriéndose al mismo tipo de personas. Porque en el versículo 21, el Señor dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy interesante lo que aparece aquí, porque se trata de personas que dicen algo con sus labios. ¿Y qué es lo que dicen? Mencionan el nombre del Señor. Señor, Señor. Y esto, aunque se refiere específicamente a cierto tipo de personas que aparecen más abajo, precisamente falsos profetas, que ocupan el nombre del Señor falsamente, podemos aplicarlo a toda persona que está en el camino espacioso. Y especialmente a cierto grupo de personas. ¿A quiénes? A personas que de pronto se dan cuenta, sí, es verdad que yo tengo que tratar de agradar a Dios. Es verdad que tengo que temer a Dios. Y hay gente que teme a Dios. Uno conoce personas que son temerosas de Dios. Incluso en la Biblia hay ejemplos de gente que era temerosa de Dios y sin embargo no era de Cristo todavía. Hay un caso en Hechos 10 de un centurión romano de nombre Cornelio, que él era temeroso de Dios, incluso con toda su casa. Pero llegó el momento cuando tuvo que ir Pedro y tuvo que predicarle el evangelio para que él, creyendo en Cristo, fuese salvo.
Y hay personas en el día de hoy que son temerosas de Dios. Y es probable, no sé, que alguno de mis oyentes sea así. Y que a lo mejor acostumbra mucho mencionar el nombre del Señor. En el nombre del Señor para esto, en el nombre del Señor para lo otro, etcétera, etcétera. Pero amiga, amigo, no basta con decir, no basta con hablar, no basta con mencionar el nombre del Señor para muchas cosas. No basta con eso, ¿no? Hay que hacer la voluntad de Dios. Y el Señor lo dice aquí, refiriéndose a estos falsos profetas, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No se trata de hablarlo de labios para afuera, sino de obedecer la voluntad de Dios. Y ya lo he mencionado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre es que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él. Y yo le pregunto, amiga, amigo, usted que nos acompaña esta noche, ¿se ha arrepentido usted de sus pecados delante de Dios? Usted podría decir, pero bueno, sí, a veces yo cuando me porto mal me siento un poco contristado, compungido, y le digo a Dios, no lo voy a hacer más, pero ligerito lo estoy haciendo de nuevo. No, eso no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud serio, profundo, respecto a quién es Dios, respecto al pecado nuestro, respecto a uno mismo. Cuando uno se arrepiente de veras, cuando uno delante de Dios reconoce que es una persona perdida, que es una persona que le ha dado las espaldas a Dios toda la vida, que de repente, claro, hace un poquito de religión por aquí, otro poquito de religión por allá, que de pronto se acuerda de Dios cuando nace alguien, cuando se casa alguien y cuando se muere alguien, o que se acuerda de Dios cuando está apurado, o que se acuerda de Dios cuando está muy afligido. ¿Cuántas veces oímos o leemos de personas que están enfermas, por ejemplo? Y yo veo muchas veces eso en las redes sociales, por ejemplo en Facebook. Aparece alguien pidiendo una cadena de oración por una persona. ¿En qué momento la gente se acuerda de Dios? Cuando está en un grave apuro y se piden cadenas de oración a cierta hora y que ojalá todos hagamos una cadena de oración por una persona. No es malo orar, no digo que sea malo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que muchas personas solamente se acuerdan de Dios en esos instantes y después siguen viviendo una vida de olvido de Dios. Es decir, son como estas personas de las cuales Cristo habló. Solamente dicen, Señor, Señor, pero nada más. Pero no hacen la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad de Dios es que la persona se arrepienta de sus pecados, que reconozca delante de Él que es un pecador o una pecadora perdido o perdida, y ponga su fe en lo que Jesucristo hizo para la salvación de su alma. Y amiga, amigo, usted que está oyendo esta noche, si aún no lo ha hecho, usted está en el camino espacioso. Y el rumbo suyo es la perdición. Así que yo le invito a pensar en este instante. ¿Ha habido un momento en su vida cuando usted se volvió realmente a Dios para humillarse delante de Él y para reconocer que es una persona pecadora y sin méritos delante de Dios? Si nunca lo ha hecho, está en el camino espacioso. Y el fin es terrible. Algo vamos a hablar de eso luego. Así que aquí ya tenemos dos elementos que nos indican cómo es una persona que está en el camino espacioso, que va a la perdición. Una persona que lleva una vida vana delante de Dios. Porque hay una tercera parte sobre esto, que está a partir del versículo 24 del mismo capítulo. Porque ahí en el capítulo, aquí en el capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el 27, cuando ya Jesús termina el discurso, él cuenta una historia, lo que nosotros conocemos como una parábola. La parábola de dos constructores. Es muy conocida esta historia. Seguramente hay niños oyendo, la han escuchado en alguna escuela dominical, o la han leído, o se la han contado.
2 hombres que construyen cada uno su casa. Y uno de ellos es un hombre prudente, es un hombre sabio, que al construir la casa, cava y ahonda y encuentra finalmente roca y allí pone el fundamento de su casa y construye su casa. Y cuando viene una tormenta, una tempestad, su casa está firme porque está construida sobre la roca. Y el otro personaje de la parábola es otro hombre al cual la Biblia le llama insensato o necio, que construye su casa, pero la construye, dice acá, sobre la arena. Hay un pasaje paralelo a este que dice, la construye sobre tierra, sin fundamento. Es decir, no le interesa tener algo sólido para fundamentar la casa, sino que construye ahí nomás. Y viene, dice el Señor, la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos y dan con ímpetu contra aquella casa y se cae. ¿Por qué el Señor contó esto al final? Para reafirmar todo lo que estamos diciendo. Porque aquí el Señor da a entender claramente que toda persona que va por el camino espacioso, que tiene una vida vana delante de Dios, porque es una persona que da malos frutos para Dios, es una persona que solamente cree en el Señor de labios para afuera, pero nunca se ha arrepentido de corazón, ni se ha humillado delante de Dios para ser salvo. Aquí el Señor lo muestra como alguien sin entendimiento, una persona insensata, como diríamos aquí en Chile, una persona tonta, ¿verdad? ¿Quién? La persona que oye la palabra de Dios, pero no hace caso de ella. Porque el hombre que construye sobre la roca, el Señor dijo, ese hombre representa a alguien que oye mi palabra y la obedece. Y el otro, el insensato, que construye sobre la arena, dijo el Señor, representa a toda persona que oye mi palabra, pero no hace caso de ella. Y que construye su vida sin ningún fundamento. Construye su vida, dice el Señor, por así decirlo, sobre arena, sobre tierra. Es una persona superficial, que vive la vida y no le importa mayormente saber que tiene que dar cuenta a Dios en cualquier instante. No le interesa saber que si tiene un hálito de vida cada día o cada minuto o cada segundo es porque Dios se lo da. No le interesa. Vive su vida. ¿Cuántos hay en el día de hoy que hablan así? Yo vivo mi vida. A mí no me interesan los demás. Yo vivo como quiero, a lo que quiero. Muchos hablan así en el día de hoy. Pero se olvidan de que hay alguien que les da la vida y que en cualquier momento les quita la vida, pero no hacen caso de él y menos hacen caso de la palabra suya. ¿Y qué dice el Señor? Es una persona insensata, es una persona necia. Como diríamos también en Chile, sin sesos, ¿verdad? Entonces, amiga, amigo, hermana, hermano, aquí tenemos 3 aspectos fundamentales para entender cuando una persona todavía está en el camino espacioso, cuando una persona sigue viviendo una vida vana delante de Dios. Es una persona que no da fruto para Dios, su vida es mala. En algunos casos puede ser mejor que otros, pero igual es una vida de pecado, una vida perversa. También es una persona que solo habla de Dios de labios para afuera, pero no cree de corazón en Jesucristo y no se arrepiente de sus pecados y no hace la voluntad de Dios, que es esa. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y es esa persona que no hace caso de la palabra de Dios y que construye su propia vida sobre sus propias ideas, sobre sus propios conceptos. Y qué terrible es una persona que esté así. Yo quiero contarle brevemente. Yo conozco a un caballero en Santiago. Tiene 87 años. Un señor que desde niño escuchó la palabra de Dios, desde niño, joven, adulto. Es un hombre que conoce la palabra de Dios, tiene una Biblia. Y le digo que, conversando con él,
uno podría pensar que este caballero sabe mucho más de la Biblia que uno mismo. Y a lo mejor sabe mucho más de la Biblia que varios de los que estamos aquí en esta noche, en esta reunión virtual. Pero ¿sabe cuál es el problema que él tiene? Es un incrédulo. Actualmente está bastante enfermo, ha tenido problemas serios de salud. Y un día de estos yo lo llamé por teléfono y le pregunté cómo estaba. Y él me dijo, mire, yo creo que el pasaporte aquí se me está terminando. Y yo le dije, bueno, pero tiene que tener claro que usted necesita pasaporte para la eternidad. Me dijo, no, dijo. No hay Dios para eso. Y me dijo, acordándose de la epidemia que tenemos, dijo, no hay Dios para las epidemias, no hay Dios para ninguna cosa. Pero está muy afligido. En estos días está con una depresión grande. ¿Por qué? Porque una persona así, con todo el conocimiento, no ha hecho caso de la palabra de Dios y se ha tratado de fundamentar en sus propios argumentos humanos, en su propia filosofía humana. ¿Con qué resultado? Con el resultado que no tiene actualmente ninguna esperanza. Gracias a Dios sigue con vida. Y aún siguiendo con vida puede que se convierta. Yo estoy orando fervientemente por él siempre, porque realmente es un caso muy triste pensar en esa persona con un enorme caudal de conocimiento, pero que no ha hecho caso a esa verdad y ha construido su vida sobre arena. Y ahora que está tan aproblemado, realmente, ¿cómo decirlo? No tiene ninguna esperanza y se siente mal. ¿Por qué? Porque no tiene nada seguro para la eternidad. Así que aquí tenemos 3 elementos fundamentales que nos hablan de una persona sin Cristo, una persona sin Dios, una persona que vive su propia vida, una vida que no agrada a Dios. Amiga, amigo, usted que está con nosotros esta noche, yo le pregunto, ¿es esa la vida suya? Porque si es esa la vida suya, y esa vida suya termina en este momento acá en la tierra, porque puede terminar en cualquier instante, dice la Biblia acá que los que van por el camino espacioso van rumbo a la perdición. Es decir, viven sin Cristo, viven en sus pecados, y si mueren en sus pecados, van a ir eternamente al castigo. ¿Por qué? ¿Porque Dios los va a echar allí? No. Sencillamente porque le han dado las espaldas a Dios, porque no han querido creer su mensaje. Han preferido construir su vida con sus propias ideas, sus propios argumentos, su propia religión, sus propios conceptos, pero han dejado a la persona, a la única persona que puede salvarle, que Jesucristo, lo han dejado fuera de la vida. Y dice que conduce a la perdición. Hay un pasaje en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, versículo 24, donde Jesús le dice a los judíos que le escuchaban, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quería decir Jesucristo? Que si ellos no reconocían que Jesucristo era Dios venido en carne para salvarles a ellos, morirían en sus pecados. Y amiga, amigo, si usted no tiene a Cristo, si nunca se ha arrepentido de sus pecados y nunca ha puesto la fe en Jesucristo para la salvación de su alma, y llega a morir así, incluyendo el conocimiento que está tomando esta noche de la palabra de Dios, va a morir en sus pecados. Va a morir sin salvación y se va a perder eternamente. Pero eso es lo que el Señor no quiere para usted. Vuelvo a pensar en el mensaje de hace 3 semanas. Él no quiere eso para usted. Dios no quiere que ninguno se pierda. Yo veo en este momento aquí en la pantalla de mi computador que hay 25 personas conectadas. Es probable que seamos más de 25. Es probable que en alguna casa hayan 2 o 3, no sé. Pero supongamos que fuéramos 25 nomás. Y nadie más. Aplicando ese versículo, podríamos decir que el Señor no quiere que ninguno de los 25 que estamos conectados se pierda. Ninguno. Él no quiere eso. Él quiere la salvación de los 25. Pero para poder ser salvos los 25, cada uno de los 25 tiene que arrepentirse de corazón y poner su fe en Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Significa dar el paso de fe para pasar del camino ancho al camino espacioso. Perdón, del camino ancho al camino angosto. Jesús dijo acá, volviendo al pasaje inicial,
entrad por la puerta estrecha. Entrad. Es una orden. ¿Ha entrado usted? Usted podría decir, bueno, pero ¿qué es la puerta estrecha? ¿Quién es? ¿Cómo se entra al nuevo camino? Ya lo vamos a ver. Él dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Ahí va la gran mayoría, la gran multitud de los seres humanos, con religión, sin religión, con buenas costumbres, con malas costumbres, pero ahí van la gran mayoría con las espaldas vueltas a Dios, viviendo su propia vida, una vida vana, sin dar fruto, hablando de Jesús solo de labios para afuera, pero sin arrepentirse, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, pero no queriendo hacer caso de ella. Ahí van en ese camino, muchos. Y a lo mejor va usted también. ¿Y qué dice después en el 14? Porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, este camino angosto es el camino de los pocos. Yo sé que la generalidad de los seres humanos, cuando se trata de multitudes, le gusta estar con la mayoría, ¿verdad? No le gustan las minorías. A la gente le gusta estar con los más, siempre. Fíjese que en este caso, los más son los que se pierden. Los menos son los que se salvan. Y yo personalmente prefiero estar con los menos. Aunque seamos menos y seamos pocos, no importa. Pero el Señor dice acá que la persona que va por el camino angosto, aunque sean pocos, van hacia la vida. ¿Y por qué? Porque han entrado por una puerta que es estrecha. Ahora, ¿qué idea nos da una puerta estrecha? Es una puerta en la cual cabe uno solo, sin ningún argumento propio, sin ninguna idea propia, sin ningún concepto humano, sino que uno entra a este nuevo camino creyendo solo lo que Dios dice y no lo que yo pienso, aceptando solo lo que Dios dice, recibiendo solo lo que Dios dice y creyendo lo que Él dice y nada más. Incluso algunos piensan que se trata de una puerta bajita. ¿Por qué? Da la idea de que hay que entrar humillado. Y amiga, amigo, para poder comenzar a andar en este camino angosto que lleva la vida, para poder comenzar esta vida nueva que agrada a Dios, es necesario llegar a Él humillado, arrepentido, reconociendo lo que decía delante, que uno es un pecador sin méritos delante de Dios. Pero a la vez creyendo en aquella persona que Dios ha provisto para la salvación nuestra. Permiso. Esa persona es Jesucristo. Hay un pasaje en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, donde Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí llegamos a la puerta. Ahí llegamos al medio por el cual podemos comenzar esta nueva vida. Cristo, el Señor Jesús. Él es el comienzo de esta nueva vida. Él lo dijo en otra oportunidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el comienzo. Y cuando la persona acude con fe a Jesucristo y le reconoce como Señor y Salvador personal, lo recibe como Señor y Salvador personal, creyendo que Jesús en la cruz murió para darle vida eterna, esa persona sale del camino ancho y entra al camino angosto. Es un acto de fe, sencillo, pero vital. Es dar el paso de fe. El paso de fe. Esa es la idea aquí, empleando la figura de salir de un camino y entrar al otro. Es cuando uno arrepentido pone la fe en Jesucristo. Cuando reconoce personalmente, yo he pecado contra Dios y contra Él, no soy digno de ser hijo suyo, pero pongo mi fe en Jesucristo. Él murió en mi lugar. Porque, amiga, amigo, dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si usted en esta noche ha estado con nosotros compartiendo este tiempo, si usted no tiene ninguna certeza de que es salvo, si usted se da cuenta esta noche que va por el camino espacioso,
Si usted no sabe qué va a pasar con usted cuando muera, es el momento que usted dé ese paso de fe. Alguien podría decir, es que mire, yo he tratado de portarme bien toda la vida, he tratado de hacer el bien, trato de llevar mi religión de la mejor forma posible. Pero yo quiero preguntarle una sola cosa esta noche. Según mi computador son las 21:17. Puede que esté adelantado un par de minutos, no sé. 21:17. Si en este momento, 21:17, usted muriera, ¿dónde va su alma? Si usted me dice que no sabe, es porque está en el camino espacioso. La Biblia dice claramente, lo dijo el Señor Jesucristo, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Y la persona que está en el camino espacioso, que lleva una vida lejos de Dios, que le da las espaldas a Dios, que vive una vida vana delante de Dios, sin sentido, sin fruto, sin obedecer el mandato de Él de arrepentirse, que no hace caso a la palabra suya. La Biblia dice también que esa persona está en tinieblas espirituales. Y al estar en tinieblas no sabe dónde va. Y por eso yo le digo en esta noche, si en este instante su alma pasara a la eternidad, si usted no sabe dónde va, es porque está en el camino espacioso. Entonces yo quiero invitarle ahora, para que cambie de camino, para que cambie de rumbo, para que comience a andar en el camino angosto que lleva a la vida, para que tenga esa nueva manera de vivir. ¿Y cómo se comienza? Ya lo dije, acudiendo con fe a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador personal, diciéndole, Señor, tú moriste en mi lugar. Yo soy un pecador perdido, un pecador que voy lejos de ti cada vez más, un pecador extraviado, un pecador que estoy haciendo mi propia voluntad y no la tuya, pero en este momento me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo. Confío que Él en la cruz murió por mí, lo creo de todo corazón, sufrió el juicio que yo merecía para ser salvo. Y usted pone la fe en Cristo y la Biblia dice que usted pasa de muerte a vida. Usted entra por la puerta estrecha y comienza a caminar por el camino angosto. Le invito a hacerlo si no lo ha hecho. Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Y como ya le dije, si usted termina su vida en el camino espacioso, el término del camino espacioso es la perdición. No porque el Señor quiera mandarlo allí. Vuelvo a insistir en eso. En su amor Dios no quiere que nadie se pierda. Vuelvo a insistirlo. Si la persona se pierde, es porque se pierde porque quiso perderse. Porque la salvación del alma es para todo aquel que quiera ser salvo. El Señor, empleando una figura en otra forma, dijo, el que quiera tome del agua de la vida en forma gratuita, el que quiera. Aquí el asunto de la salvación del alma no es sálvese quien pueda, porque si fuese así, nadie podría ser salvo. Aquí es sálvese quien quiera. Quien quiera ser salvo en esta misma noche, en este mismo instante, ahí donde está usted escuchando este mensaje. Si usted quiere ser salvo, humíllese delante del Señor. Como explicaba que aquella puerta se dice que es una puerta bajita. Humíllese, reconozca su pecado ante Él y por la fe reciba a Jesucristo. Dígale, Señor, yo creo en ti de todo corazón a partir de ahora. Y esta noche será el momento que usted pase del camino ancho al camino angosto. Quiera el Señor que así sea en la vida suya. Vamos a orar un momento para después los hermanos conversar quizá un poquitito más. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, te agradecemos este tiempo que hemos pasado juntos, escuchando tu palabra. Tu palabra nos vuelve a hablar para darnos la visión de la realidad del ser humano. Sin Cristo, la persona está en un camino espacioso, en una vida sin sentido que solo conduce a la perdición. Gracias te damos porque el Señor vino del cielo, vino para salvar a los pecadores, vino para salvarnos a nosotros. De pura gracia lo hizo porque nosotros no lo merecíamos. Oramos que en esta noche, los que hemos estado conectados, si hay alguna persona que aún no tiene a Cristo en su vida, si hay alguna persona que aún va por el camino espacioso y esta noche se ha dado cuenta que necesita rectificar su vida completamente, oramos por esa persona para que se humille delante de ti y arrepentido reciba a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Oramos, Padre, también dándote gracias a los tuyos, porque en tu grande misericordia tú nos salvaste y sabemos que vamos por el camino angosto que conduce a la vida.
Gracias te damos por esta hermosa bendición. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, hemos terminado esta noche esta parte del mensaje. Y me imagino que habrán algunos comentarios, algunas cosas, algo que conversar, no sé. Pastor Ramón, Pastor Eduardo, me imagino. ¿Alguna información? ¿Algo que decir? ¿Nadie quiere hablar? Estábamos escuchando el mensaje, pues, hermano. Ya, qué bueno. Damos gracias al Señor porque por lo menos pudimos tener el mensaje por este lado. Yo no tengo idea de quiénes escucharon, todos los que oyeron que estaban en sus propios